Subí las escaleras de aquel edificio antiguo en el centro de Salamanca, apretando con fuerza entre mis dedos la carpeta con los planos del nuevo proyecto del restaurante que había presentado esa mañana. El día había sido agotador y mi cabeza daba vueltas con cifras, fechas y las exigencias del cliente. Solo deseaba llegar a casa, dejar caer el cuerpo cansado sobre el sofá, preparar un té cargado y desconectar del mundo hasta el día siguiente. Giré la llave en la cerradura y noté que entraba con demasiada facilidad, algo que me hizo fruncir el ceño. Normalmente, aquel cerrojo resistía un poco más, como si se tomara el tiempo para decidir si dejarme entrar o no. Abrí la puerta y me quedé paralizada en el umbral. En el recibidor, 2 grandes maletas granate estaban perfectamente alineadas contra la pared, junto a un bolso de mano de piel sintética y un paraguas con mango de madera. Reconocí enseguida esos objetos. Pertenecían a mi suegra, doña Lucía. Desde la cocina llegaba un tarareo suave, familiar y molesto a partes iguales. Mi suegra se sentía en casa, como si hubiera invadido mi mundo a su antojo. Dejé caer mis tacones de salón en la alfombra y colgué la chaqueta con un gesto seco. Avancé hacia el origen del sonido, con la respiración contenida y el corazón latiendo con una mezcla de ira y resignación. Lucía estaba frente a la cocina, removiendo con cuidado una olla humeante. Su vestido marrón de florecitas pequeñas parecía recién planchado, y su cabello, recogido en ese moño que no cambiaba desde hacía décadas, le daba el aire de una mujer que no quería ser molesta, pero que claramente lo era. Al verme, esbozó una sonrisa satisfecha y me dijo que estaba preparando un cocido según la receta de su madre, que a mi marido, Sergio, le encantaba de niño. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiándola con los ojos entrecerrados. Su naturalidad era casi teatral, como si hubiera ensayado ese papel de invitada inesperada pero bienvenida. Pregunté con voz neutra por qué estaba allí, dejando claro que no la esperaba. Su respuesta fue una historia de tuberías rotas y reparaciones interminables en su casa de campo en las afueras de Ávila, que la dejaban sin un lugar donde vivir. Según ella, la solución más lógica era quedarse en nuestro piso, al que llamaba el hogar de su hijo. Lo decía como si fuera su derecho inalienable. Noté que el relato estaba demasiado pulido, demasiado ensayado para ser verdad. Su vestido no mostraba ni una arruga de prisa, ni sus uñas carecían del brillo del esmalte recién aplicado. ¿Y el fontanero ha venido ya?, pregunté, tratando de mantener la calma. Claro, mañana temprano estarán aquí, aseguró, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Decidí llamar a nuestro viejo conocido, Miguel Ángel, un fontanero de confianza que nos había salvado en más de una ocasión. Al explicarle la situación, su respuesta fue un golpe en la cara. No habían recibido ningún aviso para ir a la zona donde vive Lucía. Seguro que no se habrá confundido de fontanero, propuse, dando un respiro a la mentira tan evidente, pero Lucía se mantuvo firme, evitando mirarme a los ojos. Eso ya lo arreglaremos con la comunidad de vecinos, dijo, mientras seguía removiendo el cocido, ajena a todo. Estaba claro que no había tuberías rotas, ni agua inundando su casa. Aquello era solo una excusa para invadir nuestro espacio. Me acerqué un poco más a la olla, oliendo el aroma del guiso que había estado cociendo durante horas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté con voz baja. Su mirada se endureció y, sin más, dijo que tenía derecho a estar en casa de su hijo, aunque yo no compartiera esa opinión. Aquella frase retumbó en mi cabeza, en casa de mi hijo. Pero esta era mi casa, no la suya. Sergio aún no había llegado y yo sabía que mi suegra contaba con su apoyo. Siempre lo hacía. Él solía mantenerla a distancia, pero últimamente algo había cambiado. Las llamadas eran más frecuentes, las conversaciones más largas, y yo sabía que en esas charlas se tejían planes sin contar conmigo. Cuando la puerta se abrió, apareció Sergio con una expresión que no supe descifrar, ni sorpresa, ni enfado, sino una especie de alivio que me heló la sangre. No preguntó por qué había maletas en el recibidor ni por qué su madre estaba en nuestro salón. Simplemente saludó, como si aquello fuera normal. Le pregunté directamente si sabía que su madre venía, y él negó con una sonrisa cansada. Una sonrisa que se desvaneció cuando le conté que el fontanero no había recibido ningún aviso de emergencia. Intentó justificarla, diciendo que quizás mi suegra se había asustado y exagerado, pero yo no estaba dispuesta a creer en excusas. La tensión entre nosotros crecía, y cuando le mostré los mensajes de texto con una amiga que me había advertido sobre la visita planificada de Lucía, Sergio palideció.
Había sido un complot cuidadosamente orquestado, y yo había sido la última en enterarme. Sentí que me traicionaba no solo mi suegro, sino también mi propio marido, que prefería apoyar a su madre antes que a mí, su esposa. Me reí sin alegría, recordando la ironía de que en un matrimonio, el enemigo a veces está en casa, y no en la calle. La cena que preparó Lucía fue otro acto de dominación. Mientras ponía la mesa para 3, con manteles bordados y platos que nunca había comprado, yo me negué a sentarme. No podía compartir mi espacio con quien me había mentido y manipulado. Me marché esa noche a casa de mi amiga Carmen, sintiendo el peso de la traición y la soledad. Por primera vez en mucho tiempo, supe que tenía que luchar por mí misma, porque nadie más lo haría. Al día siguiente, una llamada inesperada me despertó. Mi suegra había fingido un ataque al corazón, y la ambulancia estaba en camino. Pero cuando llegué, el médico me dijo que no había ni rastro de infarto, solo un poco de nerviosismo. Otra mentira más en la lista. Mientras observaba a Lucía fingir debilidad y a Sergio hacerse el compasivo, comprendí que estaba atrapada en un juego perverso. Un juego en el que mi paciencia y mi dignidad eran las fichas. La guerra había comenzado, y yo estaba lista para luchar. Pero esta vez no con palabras, sino con acciones que ella nunca olvidaría, porque cuando alguien pisa fuerte en tu vida sin permiso, más vale responder con la misma intensidad. Y eso era solo el principio. Aquel día, mientras la luz del sol se filtraba tímidamente por las cortinas de mi apartamento en Salamanca, sentí que la batalla que había comenzado con la llegada inesperada de Lucía estaba lejos de terminar. Mi suegra, con su sonrisa glacial y su aire de señora respetable, había cruzado todas las líneas imaginables al convertir mi casa en su refugio sin pedir permiso, y había ido más allá al destrozar la única propiedad mía que realmente me representaba, mi coche. Llegar a mi plaza de garaje fue como toparme con una escena de película de terror. Mi Mazda rojo, que había comprado con esfuerzo como símbolo de mi independencia, estaba hecho un desastre. Las lunas hechas 1000 pedazos, el capó abollado y las puertas torcidas. El vehículo parecía víctima de una tormenta o, peor aún, de la furia intencionada de alguien que conocía cada punto vulnerable. No podía creer que Lucía tuviera la desfachatez de presentarse con esa expresión de suficiencia, como si fuera la dueña legítima de mi vida y mis cosas. ¿Te gusta?, me espetó con una voz dulce que escondía un veneno helado. Esto es solo el comienzo, cariño. ¿Creías que iba a rendirme tan fácil? Mi corazón se aceleró y una mezcla de rabia y asombro me invadió. ¿Y ahora qué? ¿Vas a destrozar también la casa?, pensé mientras me acercaba al amasijo de metal. Ella, sin perder la compostura, se encogió de hombros y añadió, con una sonrisa que hacía temblar, solo intento enseñarte una lección. No puedes decidir sobre mí ni sobre mi hijo sin contar conmigo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no iba a permitirme caer. Algo dentro de mí se encendió, una llama que llevaba tiempo dormida. Lucía había cometido un error y yo estaba dispuesta a ponerle las cosas claras. Sin perder tiempo, llamé a Sergio para que viniera a ver el desastre. Su reacción fue tibia, casi como si esperara que todo aquello ocurriera. Serán unos gamberros, dijo, buscando excusas para no enfrentar la verdad. Pero yo no iba a dejar que su indiferencia me derrotara. Saqué el teléfono y le mostré las fotos que había tomado de la escena y, con una voz firme, le dije que eso no era obra de ladrones ni de casualidad. Era un ataque directo, un mensaje de Lucía. Esa noche, decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. Necesitaba recuperar el control, demostrar que aquel apartamento, aquella vida, eran míos y que nadie tenía derecho a pisotearme impunemente. Con esa determinación, tomé un taxi y me dirigí hacia un lugar que conocía bien, la finca de Lucía, un pequeño paraíso rural a las afueras de Ávila. Llegar a esa casita de campo fue como entrar en otro mundo. Los árboles frondosos daban sombra a un jardín cuidado con esmero, donde las flores parecían sonreír a pesar de todo. La casa era modesta, pero estaba llena de recuerdos, de años de trabajo y dedicación. Sin embargo, en mi mente, ese lugar estaba a punto de cambiar para siempre. Con una maleta llena de herramientas, un mazo, una barra de hierro y un hacha, que había comprado en una ferretería del centro, me acerqué a la finca con paso firme. Sabía que no podía destruir todo, pero tampoco iba a quedarme quieta mientras me destruían la vida. Comencé por las invernaderas. Con cada golpe, el vidrio estallaba en 1000 cristales que brillaban al sol como estrellas fugaces.
La madera crujía y se partía bajo la fuerza de mis manos, y sentí una satisfacción extraña, casi terapéutica, al ver cómo aquello que había simbolizado años de dominio y control se desmoronaba lentamente. Pasé a la pérgola, cuyos adornos tallados en madera caían como piezas de un rompecabezas abandonado. Arranqué rosales que habían sido plantados con tanto cariño y que ahora se convertían en un manto de hojas y tierra removida. Cada golpe era un grito silencioso, una respuesta a las mentiras, a las humillaciones y a la invasión. Cuando la casa quedó convertida en un campo de batalla, me senté en un tronco cercano, respirando hondo y dejando que el cansancio y la adrenalina me invadieran. Sabía que Lucía llegaría pronto y quería estar preparada. No tardó en aparecer. Sus pasos rápidos y su grito de horror resonaron en todo el jardín. Su cara, pálida y llena de furia, se detuvo frente a mí como un animal acorralado. ¿Tú? ¿Has sido tú?, preguntó con voz temblorosa pero desafiante. Asentí sin miedo. Sí, he sido yo. Porque después de lo que has hecho, no me queda otra opción. Cuando intentó levantar la mano para atacarme, respondí con rapidez, bloqueando su movimiento y devolviéndole un golpe justo que la dejó tambaleándose. El rostro de Lucía se transformó en una máscara de odio y sorpresa. En ese instante supe que había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Sabrás lo que es enfrentarte a mí, le dije, con la voz firme y segura. Poco después, Sergio llegó al lugar, encontrándose con una escena que no esperaba. Su madre en el suelo, el jardín destrozado y yo, empapada de sudor y polvo, con una mirada que no admitía dudas. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y el remordimiento. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, pero la respuesta estaba en el aire, en el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Lucía, con el rostro cubierto de sangre y lágrimas, murmuró excusas, pero ni él ni yo podíamos ya escuchar. La guerra que ella había iniciado había tocado fondo, y la única salida posible era la verdad desnuda y cruda. De regreso en mi apartamento, mientras miraba las fotos del destrozo y sentía el eco de la confrontación, supe que nada volvería a ser igual. Sergio y yo estábamos en un punto de inflexión, aunque el camino por delante parecía incierto. Una cosa era clara: yo no iba a permitir que me arrebataran mi vida ni mi dignidad. La batalla apenas comenzaba, y en lo más profundo de mí, una voz susurraba que esta guerra por mi hogar y mi amor propio tendría un precio mucho más alto del que había imaginado. Pero también sabía que estaba preparada para pagarlo, y mientras apagué la luz esa noche, con el corazón latiendo fuerte y la mente en mil planes, una certeza se instaló en mi alma: Lucía jamás olvidaría lo que había hecho, ni yo tampoco. Porque en esta historia, nadie sale indemne, y las cicatrices que dejemos serán recordatorios eternos de quiénes somos y de hasta dónde estamos dispuestas a llegar. Pero, ¿qué haría Lucía ahora? La respuesta aún estaba por descubrirse, y yo sabía que el próximo capítulo de esta batalla sería aún más cruel y sorprendente. Aquella mañana, el aire fresco de la Sierra Castellana me despejaba los sentidos mientras conducía el todoterreno que había alquilado para la ocasión. La carretera serpenteaba entre pinos y encinas, y un sol tímido se asomaba entre las nubes, dándome la sensación de que aquel día podría ser diferente, quizás mejor. Necesitaba ese respiro, alejarme de la ciudad, de los gritos, de las mentiras y de la guerra silenciosa que había estallado en mi hogar. Llegué a la pequeña casa de campo de mi amiga Carmen, situada en un recóndito paraje cerca de Béjar. Su cabaña de madera, con una chimenea humeante y una veranda acogedora, parecía un refugio de paz en medio del caos que me rodeaba. Carmen me recibió con un abrazo cálido, ese tipo de abrazo que dice sin palabras: no estás sola. Durante las siguientes horas, el mundo volvió a girar a un ritmo más amable. Hablamos de proyectos, de sueños y de pequeños detalles de la vida que, hasta entonces, había dejado olvidados en la vorágine del día a día. En un momento, mientras tomábamos té con miel, me di cuenta de que llevaba días sin sentirme realmente yo misma. Sin embargo, esa calma era solo un paréntesis. En el fondo sabía que cuando regresara a Salamanca, la tormenta seguiría ahí, esperando hacer estragos. Pero no iba a volver derrotada. Pasamos la tarde paseando por un sendero cubierto de hojas secas, con la luz dorada del atardecer filtrándose entre las ramas. Carmen me contó historias de su infancia, de cómo había aprendido a plantar árboles y a luchar por lo que quería. Escucharla me dio fuerzas para armar mi propio plan. Esa noche, después de cenar unas patatas al horno y beber una copa de vino tinto, me senté en la veranda y miré las estrellas. La luna llena iluminaba el lago cercano, cuyas aguas tranquilas reflejaban el cielo como un espejo.
Pensé en Sergio, en Lucía, en todo lo que había perdido y en lo que todavía podía ganar. Decidí que no iba a dejar que la sombra de mi suegra ni la indiferencia de mi marido me devoraran. Mi dignidad y mi paz valían más que cualquier conflicto absurdo. Pero también sabía que para conseguirlo tendría que ser más astuta, más fuerte y más implacable. Al día siguiente, mientras recogía mis cosas para regresar, Carmen me entregó una caja con fotos y documentos antiguos que había encontrado en la casa de su tía, donde también vivía Lucía en sus años de juventud. Quizás esto te ayude a entenderla mejor, me dijo con una sonrisa enigmática. No sabía que aquellos papeles iban a desvelar secretos que cambiarían para siempre la percepción que tenía de mi suegra, ni que el pasado que creía olvidado estaba a punto de resurgir con toda su fuerza para envolvernos en una trama mucho más compleja y oscura. Con la caja en el asiento del copiloto, emprendí el camino de vuelta. Las ruedas del todoterreno mordían el camino de tierra y yo sentía, por primera vez en mucho tiempo, que tenía una carta bajo la manga. Una carta que podría ser la clave para recuperar mi vida y, quizás, para entender de una vez por todas las razones ocultas tras la máscara de Lucía. Pero también sabía que abrir aquella caja era como despertar a un gigante dormido. Y los gigantes, cuando se levantan, nunca lo hacen en silencio. Al llegar a Salamanca, la ciudad parecía igual, pero yo había cambiado. La caja con secretos esperaba en la mesa del salón, y yo estaba lista para descubrir qué demonios había detrás de toda aquella guerra silenciosa que me había destrozado y reconstruido a partes iguales. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque a veces, para ganar una guerra, primero hay que desenterrar el pasado más oscuro y enfrentarlo sin miedo, y yo, aquella noche, estaba decidida a hacerlo. Al abrir la caja, el olor a papel antiguo y tinta me envolvió, transportándome a tiempos que no conocía pero que parecían tener un peso insoportable sobre mi presente. Dentro, había cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un cuaderno de notas con la letra temblorosa de Lucía en su juventud. Cada página que leía desvelaba secretos y heridas que explicaban, aunque no justificaban, su carácter implacable y su necesidad de controlar todo a su alrededor. Entre las páginas encontré relatos de una infancia marcada por la pobreza en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, donde la lucha por sobrevivir era el pan de cada día. Lucía había perdido a su madre muy joven y había tenido que asumir responsabilidades que ninguna niña debería cargar. Sus palabras destilaban resentimiento y una profunda desconfianza hacia quienes la rodeaban, especialmente hacia las mujeres que, como yo, osaban ocupar un lugar en la vida de su hijo. Mientras leía, comprendí que su invasión a mi vida no era solo un acto de maldad gratuita, sino la manifestación de un miedo profundo a perder lo poco que había conseguido. Esa mezcla de vulnerabilidad y dureza la había convertido en una adversaria formidable, pero también en una mujer rota, presa de sus propios fantasmas. Decidí que, para protegerme y proteger lo que estaba construyendo, necesitaba un plan que no solo frenara sus embestidas, sino que también pusiera límites claros a Sergio, quien hasta ahora había estado demasiado dispuesto a ceder ante su madre. Consciente de que una confrontación directa solo alimentaría su victimismo, opté por construir una estrategia de resistencia silenciosa. Comencé por cambiar las cerraduras de la puerta principal, confiando en un cerrajero de confianza que me aseguró que ningún duplicado de las llaves podría abrirla sin permiso. Sabía que esto provocaría una reacción, pero también que era necesario para recuperar mi espacio. Además, establecí contacto con la comunidad de vecinos, explicando la situación con discreción pero firmeza, para evitar que Lucía pudiera seguir usando excusas falsas para justificar su presencia constante en el edificio. La solidaridad de algunos vecinos se convirtió en un apoyo inesperado que me dio fuerza para seguir adelante. En el trabajo, me sumergí en mis proyectos con renovada energía, sabiendo que esa era la mejor manera de mantener la cabeza fría y el corazón fuerte. Cada éxito profesional era un recordatorio de que yo tenía un lugar en el mundo que nadie podía arrebatarme, pero la tensión en casa no desapareció. Sergio, dividido entre su madre y yo, empezó a mostrarse distante y evasivo. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier palabra, y aunque intenté hablar con él, cada conversación terminaba en reproches velados y heridas abiertas. Una tarde, cuando regresé a casa, encontré la puerta entreabierta y un frío extraño que recorría el pasillo. Al entrar, vi que la sala estaba revuelta, con objetos tirados y fotos rotas. En el suelo, un sobre blanco con mi nombre esperaba, cuidadosamente colocado en el centro de la alfombra. Dentro, una carta breve pero cargada de intención,
Esto es solo un aviso. No te atrevas a seguir en mi camino. Supe que Lucía había escalado su juego, y que ahora no solo estaba en peligro mi espacio físico, sino también mi tranquilidad y seguridad. En ese momento, comprendí que la batalla por mi vida, por mi dignidad y por el futuro que soñaba, era mucho más profunda y peligrosa de lo que había imaginado. No podía permitir que el miedo me paralizara, decidí entonces buscar ayuda profesional, no solo para mí, sino para Sergio y para tratar de encauzar esta dinámica tóxica que nos estaba destruyendo a todos. La terapia familiar parecía la única salida posible, aunque sabía que no sería fácil que Lucía aceptara participar. Mientras esperaba la respuesta, seguí reconstruyendo mi fortaleza día a día, recordando que el verdadero poder reside en no permitir que otros decidan quién eres ni cómo vives. Esa noche, al cerrar los ojos, una sensación inquietante me invadió. Sabía que Lucía no se detendría, que su próxima jugada sería aún más audaz y que el precio de esta lucha podría ser mucho más alto de lo que estaba dispuesta a pagar, pero también sabía que esta guerra era mía y que, de una forma u otra, la terminaría ganando. Porque hay batallas que, aunque duelan y desgasten, nos enseñan a ser más fuertes y a descubrir quiénes realmente somos, y mientras el silencio de la noche se apoderaba del piso, una sombra se movió en la oscuridad, y en sus ojos brillaba una determinación tan peligrosa como la mía. La guerra continuaba, y ninguno de los bandos estaba dispuesto a rendirse. Los días que siguieron se convirtieron en un campo minado emocional en el que cada paso que daba podía desencadenar una explosión. La convivencia, o más bien la coexistencia tensa con Lucía, se volvió insoportable. Ella no solo invadía mi espacio físico, sino que manipulaba sutilmente cada situación, cada palabra, cada mirada para hacerme sentir fuera de lugar, una intrusa en mi propio hogar. Sergio, por su parte, oscilaba entre la pasividad y la culpa. Sus intentos de mediar eran torpes y cansinos, y su incapacidad para poner límites claros a su madre me fracturaba un poco más cada día. A veces me preguntaba si él realmente me apoyaba o si estaba demasiado atrapado en ese vínculo materno para ver más allá. Una tarde, mientras ordenaba el salón, noté que algo faltaba: mi bolso favorito, ese que llevaba a todas partes, con mi perfume, mis documentos y algunos recuerdos personales. Busqué por toda la casa. Pregunté a Sergio sin mostrar mi preocupación, pero nadie sabía nada. Unos días después, apareció en la entrada, cuidadosamente colocado sobre una silla, con una nota pegada que decía: no hace falta que te marches, solo recuerda quién manda aquí. Fue el punto de inflexión. Entendí que aquello ya no era una disputa doméstica, sino una guerra psicológica en toda regla. Decidí que no podía seguir permitiendo que me pisotearan, que mi serenidad y mi salud mental estaban en juego. Con la ayuda de mi amiga Carmen y de una abogada especializada en derecho de familia, empecé a preparar una estrategia legal para proteger mi espacio y mis derechos. Cambié las cerraduras, instalé cámaras de seguridad discretas y documenté cada incidente, cada amenaza, cada invasión a mi privacidad. Al mismo tiempo, me cuidaba a mí misma. Volví a clases de yoga para encontrar paz interior, retomé la lectura y me refugié en los pequeños momentos de felicidad que la vida aún podía ofrecerme. Porque sabía que solo siendo fuerte podría enfrentar lo que venía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre: Lucía entrando en el piso sin permiso, manipulando objetos, dejando mensajes en mi espejo con pintalabios rojo. No era solo una invasión, era una declaración de guerra abierta. Llamé a Sergio con la voz temblorosa, exigiendo que actuara, que eligiera un bando. Pero su respuesta fue un suspiro cansado y un no quiero problemas. Aquello cerró cualquier resquicio de esperanza. Estaba sola. En ese momento, comprendí que debía tomar una decisión radical. No podía seguir viviendo en ese limbo tóxico. Empecé a buscar un nuevo hogar, un lugar donde pudiera construir mi vida sin sombras ni amenazas, pero justo cuando parecía que la tormenta empezaba a amainar, un golpe inesperado me sacudió hasta los cimientos. Una llamada del hospital informándome que Lucía había sufrido un infarto. La noticia me paralizó. Por mucho que me odiara, era la madre de Sergio, y una parte de mí no podía ignorar aquel drama. Decidí ir a verla, no como la víctima de sus juegos, sino como la mujer que había compartido años de vida con aquel hombre que aún amaba, aunque él no supiera qué hacer con ese amor. Al entrar en la habitación, la vi frágil, vulnerable, con la piel pálida y los ojos cerrados. En ese instante, todas las batallas, las heridas y las traiciones se mezclaron en un torbellino de emociones contradictorias. Supe que ese era un punto de inflexión.
que en ese silencio lleno de incertidumbre, podía decidir si dejar atrás el rencor o dejar que el odio consumiera lo que quedaba de mí. Salí del hospital con el corazón encogido, consciente de que la historia aún no había terminado. Que el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una trama compleja que solo yo podía desenredar. Mientras conducía de regreso a casa, bajo la lluvia fina que comenzaba a caer, una certeza se instaló en mi alma. Esta guerra no era solo contra Lucía, ni contra Sergio, ni siquiera contra mí misma. Era contra el miedo, la resignación y la traición, y estaba decidida a ganar. Porque a veces, la verdadera batalla no se libra en las casas ni en las calles, sino en el silencio de nuestro corazón. Sin embargo, en algún lugar oscuro, una voz susurraba que la última jugada aún estaba por llegar, y que el precio de la victoria podría ser más alto de lo que jamás imaginé.